Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Les saluda Tatiana Pérez de parte del equipo técnico y periodístico de Telesur. Por supuesto, de Noticia vamos a revisar 3 hechos de coyuntura y los analizamos. Primero les ofrecemos titulares en Noticia Venezuela. En esta nación se conmemora la partida física del comandante Hugo Chávez, su legado es recordado en medio de un extremo asedio internacional contra el país. ¿Por qué el chavismo, nos preguntamos, no se fractura pese a tanto asedio? Vamos a profundizar en esto. Segundo tema que es noticia: Colombia, el cierre de la frontera con Venezuela devela la dramática situación económica, social y política que vive la ciudad de Cúcuta, la capital del norte de Santander. Tenemos ese panorama, tenemos esa radiografía y el análisis. Tercer tema que es noticia: el Vaticano, el Congreso Mundial Judío es uno de los primeros en reaccionar a la decisión del Papa Francisco de abrir los archivos relativos al pontificado de Pío XII, cabeza de la Iglesia Católica en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué esta decisión hasta ahora? Vamos a ver qué hay detrás en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, a 6 años de la partida física del líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, el país conmemora un legado político, ideológico, humanista, nacionalista, que hoy más que nunca se mantiene vivo en el pueblo ante el recrudecimiento de las agresiones internacionales. Detalles de lo sucedido durante esta jornada a continuación. El cuartel de la montaña en Caracas fue el escenario este martes de los actos en honor al comandante Hugo Chávez. Desde allí, el presidente Nicolás Maduro afirmó que gracias al legado del líder revolucionario, los venezolanos han resistido una de las batallas más épicas de la historia contra el imperialismo. Lo que sembró fue tan profundo que aquí va. ¿Cuántas pruebas nos ha puesto la vida? ¿Cuántas pruebas hemos pasado en 6 años? Piensen ustedes, compatriotas, con sinceridad desde su corazón. Hace 6 años, en el dolor de la partida del comandante Chávez, podíamos pensar que éramos capaces, que éramos tan fuertes para soportar tantas agresiones, pasar tantas pruebas y estar hoy victoriosos 6 años después. El 4 de febrero de 1992, el comandante Chávez y los venezolanos sellaron un pacto de amor y lealtad que jamás fue quebrantado. Junto a ese pueblo alcanzó la inmortalidad dentro de la historia de su país y de América Latina. Desde su llegada a la presidencia de Venezuela en 1999, Chávez denunció los planes injerencistas de Estados Unidos sobre América Latina, convirtiéndose en ejemplo de una larga lista de países asediados por las potencias mundiales. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como parte de su agenda contra el injerencismo, promovió organismos de integración regional como la UNASUR en 2008 y la CELAC en 2010. La información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Tras su partida física, el pueblo venezolano juró defender el proceso revolucionario. Al igual que Chávez, el presidente Maduro ha contado con el respaldo popular para hacer frente a las agresiones que mantiene Estados Unidos, apoyado de sus aliados, con el objetivo de intervenir el país y exterminar el socialismo en la región. 6 años después, pueblos del mundo reconocen la inmensa labor del comandante Chávez por su país y por la humanidad, su lucha por la reivindicación de los más desvalidos, por la integración regional y una patria independiente, lo llevó a consolidarse como un líder internacional. Seguimos recibiendo información después de esta radiografía de lo sucedido durante la jornada con el contexto necesario después de 6 años de la partida física del presidente Hugo Chávez. Por ello, conversamos a esta hora con nuestro corresponsal Luis Tavera desde nuestra sala de noticias. Luis, muy emotivo, si se quiere, muy inspirador las actividades de esta tarde. Te preguntamos de ello. Un saludo, Tatiana, para ti y para la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur. 6 años de siembra, como lo resaltaban los venezolanos que desde tempranas horas se dirigían al cuartel de la montaña, el cuartel 4F, desde donde Hugo Chávez iniciaba esta lucha por la soberanía, esta lucha por la instalación de la revolución bolivariana para los pueblos, y que hoy este cuartel sirve de templo donde reposan eternamente Hugo Chávez. Las personas que asistían, Tatiana, a estas actividades conmemorativas de Hugo Chávez resaltaban justamente esto, esta labor humanitaria, esta labor de integración que no solamente fue para los venezolanos, sino que sirvió de ejemplo para los pueblos, y que hoy se ven organismos como el ALBA, como la CELAC, como el movimiento de países no alineados, que todos buscan un mismo clamor, que es justamente el respeto por la autodeterminación de los pueblos, que justamente es este componente que Hugo Chávez resaltaba en América Latina, que fue el enemigo número 1, como ya lo decía el presidente Nicolás Maduro, de los Estados Unidos. Desde la llegada de Hugo Chávez a Estados Unidos se ha enfocado en pretender socavar lo que es este modelo socialista que llegó hace 20 años a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, además, en horas de la tarde, desde allí, desde el cuartel de la montaña, Tatiana, denunciaba lo que fue esta arremetida por parte de gobiernos de derecha, quienes intentaron quebrantar lo que fueron los ideales de Hugo Chávez, y que hoy, luego de 6 años de su siembra, se mantiene esta misma solidez chavista. Y esto lo veíamos desde tempranas horas, como ya lo decía en principio. En el cuartel de la montaña, Tatiana, no solamente estaban los movimientos políticos, sino además los ciudadanos común y corriente, quienes expresaban que visitaban el cuartel de la montaña cada 5 de marzo para poder agradecerles diferentes cosas. Allí había muchas historias, Tatiana. Por ejemplo, conversábamos con un señor que nos recordaba que fue Hugo Chávez quien nos sacó de la vida, de la situación de calle a través de la misión Negripólita. Misiones como esta, Tatiana, son las que han logrado sembrar un amor inquebrantable entre los venezolanos. Pero además, en medio de esta emoción, de esta tristeza, además combinada con esta alegría que además se convertía en esta fuerza que querían demostrar ante las cámaras de Telesur. Es justamente esta solidez que quieren mostrarle al mundo ante esta arremetida mediática, quienes buscan vender a un chavismo débil. Pues ellos decían que las fuerzas chavistas, el pueblo en general, se mantiene bajo este respaldo, bajo esta siembra. ¿Y por qué siembra? Cuando se les preguntaba con respecto a estos 6 años de que la partida física de Hugo Chávez, y bueno, me decían así, que bastaba irse a una comunidad para poder ver estos logros en materia de organización comunal, de estos beneficios a través de los comités locales de abastecimiento y producción, pero además a nivel nacional esta educación gratuita, este derecho a la salud pública, fueron obras justamente de este legado de Hugo Chávez, que hoy, en un escenario donde Venezuela se mantiene ante un asedio internacional, ante un golpe de Estado en desarrollo que tiene varios componentes ya conocidos a través de la doctrina Monroe, que fue aplicada por Estados Unidos en países que han tenido consecuencias catastróficas, se mantiene este mismo escenario de paz, este mismo escenario esperanzador, Tatiana, por parte de las fuerzas chavistas y por parte de los venezolanos, que le agradecen justamente este legado que hoy cumple 6 años. Precisamente lo que vamos a analizar, el chavismo tan vivo hoy con esta actividad y con tantas otras de los últimos días. Gracias, Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Julio Chávez, es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la División Participativa, Consejos Comunales y Comunas. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticia de Telesur. Muy bien, Tatiana, gracias. Estuviste en los actos conmemorativos de esta jornada, en el cuartel de la montaña. ¿Cómo lo viviste en lo personal? Mira, Tatiana, es uno de esos días donde se cruzan los afectos, ¿no? Son 6 años de la siembra del comandante supremo, del máximo líder de nuestra revolución. Y creo que en ese santuario, ese sitio sagrado, ¿no?, para la inmensa mayoría del pueblo venezolano, creo que, como decía el presidente Nicolás Maduro, no es momento propicio para hacer una reflexión y un balance, ¿no?, de las cosas que hemos logrado, de lo que ha significado el chavismo como un bloque histórico, como una realidad concreta, y que sin lugar a dudas el poder mantener, luego de tanto asedio y ataque, la unión cívico-militar, mantener los logros y las conquistas más importantes de nuestro pueblo, ¿no?, esa posibilidad de redimir a los más pobres, ese ejercicio permanente de la pluripolaridad, de la necesidad de avanzar en un proceso de verdadera integración latinoamericana y caribeña, la necesidad de enfrentar los enemigos históricos de estos pueblos del continente, como bien lo planteó el comandante Hugo Chávez de Naciones Unidas. Veíamos parte de sus alocuciones más, digamos, lapidarias. Creo que es de esos días, esos momentos necesarios para nosotros, en medio de, repito, de esta brutal agresión, es un poco para reencontrarnos con la historia, reencontrarnos con la fuerza infinita que emana de ese ejemplo del comandante supremo. Y estoy convencido, estamos convencidos, Tatiana, después de superar unas cuantas doctrinas de guerra que nos han querido aplicar desde los grandes centros de poder imperial, hemos superado la doctrina del Destino Manifiesto, hemos enfrentado y derrotado la doctrina Monroe, como en efecto lo estamos haciendo, la doctrina de la seguridad nacional, el derecho a proteger. Creo que realmente este pueblo es heroico, Tatiana, heroico, y creemos que el chavismo entonces es una realidad, es una concreción. Y es un poco el porqué, después de esos ataques tan duros contra nuestra economía, contra nuestro pueblo, contra los logros y las conquistas que se ha dado las venezolanas y venezolanos, cómo es que hoy nos mantenemos de pie, firmes, cohesionados, unificados, ¿no? Y sobre todo con la moral alta, Tatiana, para enfrentar cualquier agresión, venga de donde venga, ¿no? Si yo te pregunto qué hay más allá de la política en el ser chavista y que se mantenga así en este nivel de cohesión en todo el país a nivel nacional, ¿qué es lo que hay? Hay una subjetividad, ¿no? Hay una cosa difícil de explicar, ¿no?, difícil de tocar o de palpar, porque es algo que ya recorre, ¿no?, los caminos de la patria. Si el chavismo es una realidad, es una concreción, ¿no?, es un bloque histórico, es imposible que nos desconozcan. Pero además estamos demostrando, más allá de nuestras fronteras, que es posible transitar por este camino que planteó el comandante supremo Hugo Chávez, de transitar, de construir un modelo de sociedad totalmente distinta, diferente. Un mundo mejor es posible, siempre nos decía el comandante Hugo Chávez, y creo que lo estamos logrando. Un modelo alternativo de país, de desarrollo que sí funcione. ¿Inédito o no debería verse así? ¿No sorprende que hayan pueblos en tantas y tantas partes del mundo? No me refiero a gobiernos, me refiero a pueblos, movimientos sociales, distintas actividades de carácter espontánea que acompañan la revolución bolivariana. Sobre todo lo hemos visto en estos tiempos y mucho más fácil por redes sociales. Claro, yo creo que sin haber visitado todos esos pueblos del mundo, ¿no?, que hoy se levantan, ¿no?, hoy 5 de marzo a reivindicar, ¿no?, a conmemorar un año más de la siembra del comandante supremo, es impresionante cómo los pueblos árabes, por ejemplo, Tatiana, ¿no?, se han levantado, han venido planteando la necesidad de construir, respetando las particularidades, una propuesta muy parecida al bolivarianismo en esos lares del mundo, ¿no? Cómo realmente, hasta en los propios Estados Unidos, pues, ¿no?, se comienza un debate interesante que si el socialismo o el neoliberalismo, ¿no?
Pareciera que emerge en Estados Unidos una corriente. De hecho, se habla de algo mucho más radical en este momento. Eso es a lo que ha llevado el presidente Trump, ¿no? Los nuevos huéspedes o los actuales huéspedes de la Casa Blanca. O el socialismo o el fascismo. Claro. Ahora con neofascismo. Claro, yo creo que eso es lo que ha logrado trascender el chavismo, ¿no? Más allá de los tiempos, más allá de la geografía. Se ha convertido en eso que en el manifiesto comunista se decía que era como el fantasma que recorría Europa en aquel entonces, ¿no? Pero esa subjetividad, esa presencia de esto concreto que es el chavismo, que hay un proyecto histórico, es el plan de la patria, son 5 objetivos históricos, y que realmente hoy el mundo pueda debatir si realmente es factible, es viable un proyecto como lo concibió Hugo Chávez ante el fracaso del modelo neoliberal. Creo que eso es uno de los grandes aportes que Hugo Chávez ha hecho desde el punto de vista ideológico. De modo que nos sentimos bien comprometidos los que tuvimos la oportunidad de vivir antes, durante y después de Hugo Chávez, ¿no? Y que después de 6 años, Tatiana, esto se mantenga allí firme, ¿no? Sólido, cohesionado y sobre todo con tanta moral, con tantas ganas de demostrar que realmente eso, por lo que Chávez se entregó en cuerpo y alma, es la posibilidad de salvar a la humanidad. Eso es muy, muy interesante. La pregunta que siempre planteo a los analistas que nos acompañan en Es Noticia y que no dejo de hacerla porque es una paradoja. El chavismo está allí, pero es invisibilizado. Y no solamente me refiero a los titulares, a los medios de comunicación, sino a los gobiernos, en este caso particularmente el de Estados Unidos y Colombia. Bueno, en efecto, yo creo que ellos han tratado de banalizar, ¿no?, lo que es un proyecto histórico. Pero en este momento, si realmente tienen a sus asesores, a sus analistas, revisando lo que pasa en Venezuela, debería quedarles claro o tratar de entenderlo. Claro, porque es que el problema también, Tatiana, no es solamente la posición del gobierno norteamericano, sino estamos hablando de un gobierno de las grandes corporaciones. Lo que está detrás de Venezuela es una confrontación entre poderosas corporaciones financieras, petroleras, energéticas del mundo. Yo básicamente lo ubico en una confrontación entre la ExxonMobil, ¿no?, y la oligarquía de los Koch, de los hermanos Koch, que son los que en el año 2010, dueños de Fertinitro, fueron sacados del país, expropiados, porque violentaron todas las normas y disposiciones, ¿no? Y ahora esta corporación que tiene institutos o think tank, ¿no?, tanques pensando como el Instituto Cato, de donde se ha formado gente como la Machado, de aquí en Venezuela, como empresarios, toda esta gente que han venido activando, ¿no?, en función de defender los intereses de las grandes corporaciones. Creemos entonces que el ataque de las corporaciones para apropiarse de las reservas energéticas y la plusvalía de Argentina, de Brasil y de Venezuela es lo que realmente se disputan hoy en día, porque América Latina es un territorio en disputa, ya lo planteaba Hugo Chávez, y estamos entonces asistiendo hoy en día, estamos enfrentando no a un autoproclamado, Tatiana, no estamos enfrentando una oposición venezolana, ni siquiera los gobiernos satélites en la región, estamos enfrentando a las grandes corporaciones que se disputan Venezuela, el territorio, porque además de las riquezas que hemos hablado, las grandes riquezas que cuenta nuestro país, está también el mal ejemplo, entre comillas, que ellos han catalogado o caracterizado al chavismo, porque en efecto el chavismo se plantea como una alternativa de la humanidad para acabar con toda la injusticia. Ese es el riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la inspiración del chavismo a nivel continental. Hay algo que también ha llamado mucho la atención y me lo recuerdas porque hablas del diputado Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela. Y es que en esta gira que hizo por países que bien nombraste, como por ejemplo Brasil y Argentina, la mujer que estaba detrás de él de manera permanente era la subsecretaria de Estado para América Latina de los Estados Unidos. Lo que uno se pregunta es a quién recibían, si lo recibían a él o lo recibían a ella. Sí, en efecto, ¿no? Están operando, como te decía, detrás de este títere, ¿no?, sin lugar a dudas, este autoproclamado, que seguramente le queda poca vida desde el punto de vista político, ¿no?, porque ellos están acostumbrados a utilizarlo y luego los desechan, ¿no? Yo creo que realmente
lo que está detrás, porque fíjate que visitan, como te decía, Argentina, Brasil y Venezuela. Ya con 2 de los 3, ya prácticamente los quebraron. Argentina está sumida en una gran crisis y está precisamente siendo sometida por estas grandes corporaciones mundiales. Igualmente Brasil. Quien no ha dado el brazo a torcer es precisamente Venezuela, ¿no? Y por eso es que utilizan a estos halcones, como esta señora que es de la Universidad George Washington, sí. Pero también, Tatiana, hay que recordar a este personaje que han colocado, el señor Elliot Abrams, que es el mismo que en la década del 80, 1980, fue el que operó para llevar una ayuda humanitaria a Nicaragua, pero que detrás venían armas para armar la contra nicaragüense a través del famoso AFAIR, aquel de los Irán Contra. Es el mismo Elliot Abrams, el carnicero, el genocida, el que han puesto al frente de esta operación contra Venezuela. En efecto, creo que están colocando todos, ya no solamente detrás de Estados Unidos, no está al frente, como decía nuestro canciller Jorge Arreaza, porque es que ha intentado todas estas doctrinas, ha intentado todos estos mecanismos. Fíjate cómo Cúcuta y Colombia, tú tocaste eso en el editorial que tú hacías, cómo en efecto se les está cayendo el aporte que hace Cúcuta, que hace Colombia, porque con el cierre de la frontera, Tatiana, ya se ha generado una crisis humanitaria en Cúcuta, porque ellos viven del contrabando de alimentos y de productos de Venezuela, y eso está afectando la economía de esa región. La economía legal y la economía ilegal, ¿y de qué manera? Lo vamos informal, a ver después, ¿no? Precisamente. Entonces creo que estamos ante una gran operación, Tatiana, y fíjate cómo entonces el chavismo ha logrado levantarse con toda la dignidad, y hoy estamos como un gran ejemplo para el mundo. El profesor, a propósito de eso, el profesor Adán Chávez, el hermano del mayor del presidente Hugo Chávez, decía que lo más importante para destacar en un momento como esto era la unidad cívico-militar. Algo que se entiende muy bien desde adentro, pero realmente inentendible desde afuera con respecto a esa unidad que no logra quebrarse, que no se fractura pese a tantos intentos, chantajes, amenazas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se logró consolidar esto? Bueno, es parte de ese esfuerzo, ese trabajo de tantos años, ¿no?, de hombres como el comandante supremo Hugo Chávez, que lograron, ¿no?, dentro de las propias Fuerzas Armadas, ¿no?, dotarlas de una, digamos, de una visión de lo que realmente debe ser el sentido del patriotismo. Pero además es que les cambió el chip, porque en América Latina el chip es la Escuela de las Américas. Claro, y muchos de estos oficiales, incluyendo al propio comandante Hugo Chávez, pasaron por esas escuelas de formación contrainsurgente y para detener el avance del comunismo, como decían ellos, en todas estas doctrinas de guerra que desarrollaron. En efecto, esa unidad, ese esfuerzo, ese trabajo, ¿no?, esa vinculación directa del soldado-pueblo, ¿no?, las comunas, el poder popular. Tú ves ahorita que hay una perfecta armonía, una sinergia entre el pueblo consciente organizado, el pueblo militar, ¿no? Y eso realmente es la clave que ha mantenido y que ha sostenido, bueno, el proyecto bolivariano dentro de tantos aportes que hizo el comandante Hugo Chávez en tan poco tiempo al frente de la Revolución Bolivariana. Por eso no debe asustar este tipo de declaraciones de Guaidó, por ejemplo, antes de llegar a través de internet, de Facebook. Él decía que habían por lo menos 700 militares a su lado. Algunos pensarán que es un motivo de preocupación, te lo pregunto. Mira, en lo absoluto, de verdad. Creo que han hecho demasiados esfuerzos. Por cierto, ¿no?, que esos militares que ellos captaron, ¿no?, y se fueron para allá y desertaron, ¿no?, y traicionaron ese juramento sagrado, allá están tirados como nada, ¿no? Fíjate cómo es la lógica de los enemigos históricos de la patria. Los usan le sirvió para la foto y ya los tiraron, no le sirven para nada, ¿no? Entonces yo creo que realmente eso no va a trascender la unidad, la cohesión monolítica de las Fuerzas Armadas, del alto mando, de los cuadros medios, de quienes se están formando en las academias militares. Sin lugar a dudas que el pensamiento de Hugo Chávez y todo eso que significa, todo eso que se explica, ¿no?, como parte de esa subjetividad, Tatiana, del chavismo, ¿no?, como parte de una doctrina, es lo que en efecto no han podido descifrar y es lo que garantiza que se mantenga la cohesión
la unión cívico-militar y sobre todo unas bases firmes sobre las cuales poder enfrentar y derrotar todas estas agresiones y además de eso, Tatiana, mostrarnos ante el mundo con la posibilidad cierta de avanzar en la construcción de la multipolaridad. Eso es muy importante, la multipolaridad, y te agrego un concepto que está también en este momento pasando por un momento muy, muy difícil, y es la integración regional o la integración mundial, en este caso nuestra integración latinoamericana. Un momento muy difícil, la UNASUR no se sabe qué pasará con ella, la CELAC está en las mismas condiciones. Es un momento complejo para esa integración regional. Bueno, en estos procesos de reflujo bien vale el momento para reflexionar sobre la necesidad de rescatar, ¿no?, eso que es parte del chavismo. Esa es la visión, el pensamiento internacionalista del comandante supremo Hugo Chávez. ¿Tú te imaginas, Tatiana, que hubiese sido de este momento y esta circunstancia si hubiésemos concretado el Banco del Sur como lo planteó el comandante supremo? Todas las reservas de los países del continente allí, nuestras reservas de oro para que no lo robaran los ingleses, estos 1.200 millones de dólares estuviesen en el Banco del Sur y que se hubiese convertido en esa palanca financiera para obras de América Latina, para impulsar una verdadera integración basada en la complementariedad, en la solidaridad. ¿Tú te imaginas entonces si hubiésemos realmente mantenido, ¿no?, y haber rescatado eso tan importante del comandante supremo Hugo Chávez? Lo importante que hubiese sido para esta circunstancia enfrentar cohesionados y unidos a través de la UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, toda esta arremetida imperial. Creo que las condiciones hubiesen sido otras, pero creo que siempre además hay tiempo para retomar, ¿no?, y sumergirnos un poco en lo que es el chavismo y recoger eso que está allí latente e implementarlo y adecuarlo al tiempo que estamos viviendo. Un tiempo muy, muy difícil. Con eso quiero despedirte con esta reflexión, y tiene todo que ver a nivel interno con la situación económica del país. Estados Unidos bloquea a la nación, hay embargos, hay sanciones, hay cuentas bloqueadas, Citgo, etcétera, etcétera. Lo que hemos ido viendo y contando cada día a través de nuestra propia pantalla. Es un momento muy difícil, sin embargo, tampoco se quiebra, por fortuna, porque es parte de esa subjetividad que bien nos hablas del chavismo. Pero ¿qué más deben plantearse a nivel interno desde la misma organización popular para mantener esa fortaleza y que no vengan las dudas? Bueno, creo que aplicar lo que el comandante supremo nos legó. Siempre cuando nos consigamos ante esta circunstancia, nos dicen nuestros líderes fundamentales del alto mando político militar de la revolución, veamos qué hubiese dicho Hugo Chávez o qué hubiese hecho Hugo Chávez. Y estoy seguro que ante estos ataques y asedios, Chávez plantearía entonces las alianzas que se hicieron con otras economías emergentes. Y qué bien que se está trabajando, excelente la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a la Federación Rusa. Y eso va a traer resultados importantes en función de neutralizar los efectos del bloqueo. De igual manera estamos planteando con otros países, otras economías emergentes, que yo estoy convencido, y estamos convencidos los venezolanos y los latinoamericanos, que estamos en el momento crucial y tenemos con qué derrotar la unipolaridad, la hegemonía imperial y avanzar entonces hacia un estadio en el cual ya no es una sola potencia la que tutorea y la que manda, como decía el comandante Hugo Chávez en su oportunidad. Creo que eso está en decadencia y creo que están emergiendo otros bloques interesantes, dentro de los cuales Venezuela, sin lugar a dudas, será un gran ejemplo y será inspiración para que surja con fuerza la pluripolaridad y la multipolaridad y podamos derrotar la hegemonía imperial y la dictadura del dólar. Muchas gracias, Julio, por ese análisis. Gracias, un placer y muy buenas noches. Gracias a ti. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, ya lo planteábamos con nuestro invitado, el cierre de la frontera con Venezuela, de ver la dramática situación económica, social y política de la ciudad de Cúcuta, la capital del norte de Santander. Es justo la frontera con el Táchira del lado venezolano. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
noticia a Colombia. En la ciudad de Cúcuta se empieza a sentir el impacto del cierre de la zona fronteriza con Venezuela. Empresarios de la industria del calzado, el Comité Intergremial del Norte de Santander, le exigen al gobierno del presidente Duque, al gobierno nacional, que atienda las necesidades de una ciudad que tiene cerca de 60.000 personas viviendo en situación de miseria. Detalles a continuación. Miguel Ángel Herrera lleva más de 20 años en la industria del calzado. Con esta microempresa ha sacado adelante a su familia y le ha dado trabajo a cientos de colombianos que encontraron en este sector comercial un sustento digno para salir adelante. Hoy, tras el cierre de la frontera, Luis Felipe asegura que sus ventas han disminuido hasta en un 100%. Para nadie es un secreto que Venezuela es un país exportador y productor de petróleo. Es un país con un poder adquisitivo grande. Y nosotros, pues, tan lejos que estamos de los mercados nacionales, pues hemos visto en Venezuela pues un punto referente para negociar, para comercializar, ¿no? Más ahorita con el cierre de la frontera ha sido pues caótico. La verdad ha habido un caos comercial grande porque las personas que todavía negocian a baja escala, a menor, a menudo, a pares, a unidades, el comercio ya ni por unidades se puede porque es muy complejo. Promociones, remates y locales vacíos son las imágenes que se repiten día a día en la ciudad de Cúcuta. Y es que según la misma Federación Nacional de Comerciantes, desde el cierre fronterizo se ha visto una disminución en ventas del 40% y una caída de las remesas con destinación a los venezolanos del 90%. Siendo el doble del promedio del desempleo históricamente del país, el índice de informalidad nunca ha sido por debajo del 65% desde que hay medición. Tenemos unos problemas estructurales, digamos, en la posibilidad de generar empleo y esto, digamos, incrementado a partir, digamos, de todo el impacto que tiene la ciudad por la situación económica y social que ha vivido Venezuela en los últimos años. Un informe presentado por la Cámara de Comercio de Cúcuta refleja que esta ciudad tiene una tasa de desempleo del 16,9%, con una informalidad del 70,6%, una situación que se ha repetido por décadas ante el abandono estatal, la corrupción local y regional. Hay muchas críticas para el señor presidente de la República, que vino 3 días a mirar hacia el oriente, hacia Venezuela, y no miró hacia el norte de Santander ni hacia Cúcuta, cuando nosotros tenemos ingentes necesidades en educación, en salud, en vías de infraestructura. Tenemos una educación inmensa, una desocupación inmensa. Quienes por mucho tiempo escucharon de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela señalan que de no abrirse la frontera colombo-venezolana, la ciudad de Cúcuta sufrirá una grave crisis económica. Por eso le exigen al gobierno nacional atender las necesidades del norte de Santander y mejorar las relaciones con el país hermano. ¿Y será que hay alguna respuesta por parte del gobierno central? Vía telefónica le hablamos de esto con nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. Hola José, muy buenas noches, adelante. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, pues la respuesta del gobierno central es limitada. Cabe recordar que esta región, como muchas regiones del país, han sido olvidadas a nivel estatal, porque siempre el comercio en la frontera fue el intercambio comercial, valga la redundancia en estos momentos, entre el pueblo venezolano y el pueblo colombiano. Luego del cierre de la frontera, pero mucho más atrás, luego de las medidas políticas y económicas contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, la situación se agravó en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta históricamente ha estado en los primeros puestos de desempleo en Colombia. Incluso está en estos momentos siendo la segunda ciudad con más desempleo en Colombia, con un 16,3%, 9% de desempleo. Pero también la informalidad, es decir, trabajo informal. Estamos hablando de un 70% de la población que trabaja de forma informal. Es decir, no tienen garantías laborales, no tienen derecho a salud ni pensión, no tienen derecho a buscar un mejor futuro. Y las estrategias por parte del gobierno central no han sido las mejores, por decirlo de alguna manera. Hace algunas semanas hablábamos con pobladores de la ciudad de Cúcuta y realmente no se ha implementado un COMPES, no se ha impulsado la industria de esta región de norte de Santander, como es la industria del calzado.
Se ha abandonado totalmente la economía de Cúcuta, sabiendo que veníamos con una crisis política de relaciones con el gobierno venezolano años atrás y no se tomaron las medidas específicas, las medidas exactas, las medidas de choque para frenar esa difícil situación económica por la que atraviesa la ciudad de Cúcuta. Todo esto también nos lleva a hablar de la pobreza. Estamos hablando de altos niveles de pobreza en la ciudad de Cúcuta, al punto que estaríamos hablando, la pobreza en Colombia, para hacer un comparativo, está en el 34%. Esa es la tasa nacional. Pero en el norte de Santander estamos hablando de una tasa del 42% de pobreza. Esto es alarmante para una ciudad que basaba su comercio en una de las fronteras más movidas de Latinoamérica, teniendo estos altos niveles de pobreza en el norte de Santander. Pero si nos vamos un poquito más allá, al interior del norte de Santander, en la región del Catatumbo, estamos hablando que la pobreza es del 73%, comparativo a la nacional. Y norte de Santander, por la región del Catatumbo, tiene los municipios de Acarí, con un nivel de pobreza del 93%. Y también tendríamos otro de los municipios, es el Tarra, con el 92% de pobreza. Estos son altos índices, es decir, la mirada del Estado hacia esta región nunca ha estado enfocada para superar esas difíciles situaciones de economía de la población. A esto también tenemos que agregarle el tema de orden público, Tatiana y televidentes. Estamos hablando de una zona conflictiva. Desde el año pasado, comienzo del año pasado, hay un enfrentamiento entre la guerrilla del ELN y lo que hoy llamamos los pelusos, el antiguo Ejército del Pueblo de Liberación, el EPL, por control del territorio. Estamos hablando de cultivos de uso ilícito. Las comunidades han dicho una y otra vez: queremos sustituir los cultivos de uso ilícito, déjenos hacer esto, pero denos proyectos productivos. El gobierno nacional se ha negado esa solicitud. Recordemos que ese era un compromiso de los acuerdos de paz logrados con la otrora guerrilla de las FARC, hoy partido político, la sustitución de esos cultivos de uso ilícito, pero el gobierno no ha querido prestar atención y se ha armado un conflicto de tales dimensiones que el año pasado estábamos hablando de más de 10.000 desplazados en un mes por los enfrentamientos entre estas dos guerrillas, pero también los grupos herederos del paramilitarismo y también la influencia de algunos carteles mexicanos para traficar la hoja de coca y todo el procesamiento de esta hoja para la droga y la distribución posteriormente. También tenemos que hablar del asesinato de líderes sociales. El año pasado se asesinaron 15 líderes sociales en el norte de Santander. En lo corrido del 2019 estamos hablando de 3 líderes asesinados. Tenemos que hablar de desapariciones forzadas. El año pasado estábamos hablando más o menos de 238 colombianos desaparecidos de forma forzada en esta región. Se hablaba de 38 venezolanos desaparecidos en esta región. Las medidas no son exactas, las medidas no van dirigidas a solucionar el problema socioeconómico y político, porque también hay que hablar de corrupción a nivel de la clase dirigente de esta región, que fue dominada históricamente por el paramilitarismo en las décadas de los 90, Tatiana. Sí. Y entra en medio de toda esta situación, ahora trayéndola a la coyuntura, lamentablemente la situación de desespero de los representantes del comercio, en este caso tanto del comercio legal, del comercio formal, como del comercio informal. José, gracias por ese contexto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina. Es noticia el Vaticano. El Congreso Mundial Judío es uno de los primeros en reaccionar a la decisión del Papa Francisco de abrir los archivos relativos al pontificado de Pío XII. ¿Por qué ahora toma esta decisión el máximo jerarca de la Iglesia Católica? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
En noticia, el Vaticano, la historia de uno de los pontificados más controversiales y dramáticos será publicada por decisión del Papa Francisco. Se trata de los años en los que Pío XII estuvo al frente del Vaticano justo en plena Segunda Guerra Mundial. Detalles a continuación. En un intento por esclarecer la historia del denominado Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Francisco ha respondido a los llamados de la institución oficial israelí Yad Vashem, constituida en memoria de las víctimas de la catástrofe. Específicamente, la organización hizo la petición para iniciar una investigación sobre la relación entre el Vaticano y el nazismo entre 1939 y 1958. En medio de una reunión con los trabajadores del Archivo Secreto del Vaticano, el Papa dio a conocer que será el 2 de marzo del 2020 cuando los archivos del Pío XII salgan a la luz. 8 años antes de lo estipulado en la norma del Vaticano, la cual ordena la apertura de los documentos de un pontífice luego de transcurrir 70 años después de finalizar su papado. Eugenio María Giuseppe Pacelli, proveniente de una familia muy involucrada en los oficios jurídicos de la Curia Romana, se ordenó sacerdote el 2 de abril de 1899. A sus 63 años, se convirtió en el Papa Pío XII tras la muerte de Pío XI. Su pontificado es conocido como uno de los más controversiales y dramáticos de la Iglesia Católica, desarrollado en plena Segunda Guerra Mundial. Sus detractores aseguraron siempre que Pío XII guardó un silencio cómplice sobre las atrocidades cometidas por Hitler contra judíos y católicos. Para el Vaticano, su pasiva actitud buscaba evitar males mayores en caso de alzar su voz contra los nazis. Ahora, después de 74 años de espera, aquellos que exigieron respuesta tal vez la encuentren en los archivos secretos del Vaticano. Un asunto que analizamos para tratar de entender lo que hay detrás. Para ello nos acompaña Juan Raúl Ferreira. Él es analista internacional con nosotros desde Montevideo, en Uruguay. Juan Raúl, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si la imagen está saliendo porque me salió un cartel raro acá en la pantalla. ¿Están viendo bien? Te estoy viendo, no muy bien, pero te veo que es lo más importante, Juan Raúl. La pregunta que planteábamos en titulares es: ¿por qué ahora toma esta decisión el Papa Francisco? Bueno, yo creo que por varias cosas. En primer lugar, porque sin lugar a dudas, el pontificado de Pío XII fue un pontificado muy controversial. Hay que acordarse, para poner las cosas en su contexto, que Pío XII, antes de ser papa, el último cargo que ocupó antes de ser papa fue el de nuncio apostólico en Alemania. Y él estaba en Alemania cuando el advenimiento del nazismo. Y ahí fue que la Santa Sede, a través de su voluntad, firmó el concordato con el Vaticano, con la República, el Tercer Reich. Ya era el Tercer Reich, el Tercer Imperio. Entonces, no es raro que haya desconfianza sobre el mandato de Pío XII. Hay dos elementos que pueden jugar a favor de él ante ciertos sectores de la opinión. El primero es que cuando Roma amaneció embanderada de banderas nazis con la esvástica, él dijo, no es tanto para el momento que se vivía, él dijo: flamean en Roma banderas que no son la italiana. Un punto a favor. Cuando uno mira lo que fue aquella catástrofe, parece muy tibio. Y en segundo lugar, por razones que habrá que ver si responden a la realidad o a negociaciones político-diplomáticas, el gran rabino de Roma un día dijo, en el año 78, que el Papa Pío XII había sido la persona que había salvado la mayor cantidad de judíos en Italia. Pero lo que no cabe duda es que en todo su periodo como nuncio apostólico, es decir, como embajador del Vaticano, como Estado ante Alemania, él firmó un concordato con Hitler. Esto naturalmente que abre sospechas muy grandes. A estas sospechas grandes se suma el libro llamado El Papa de Hitler,
del historiador británico Emerson, que reproduce algunos de los cables intercambiados. En aquella época las telecomunicaciones no eran como las de ahora. Por lo que veo, las de ahora no funcionan tan perfecto como nos gustaría. Pero no es un invento, no es una arbitrariedad, no es un grupo de gente que le tenga fastidio. Cuando él era el cardenal Pacelli, repito, antes de ser papa, su último destino fue nuncio apostólico ante Alemania en el momento que tomaba el poder Hitler. Y ahí no hay que abrir ningún archivo. Fue tibio. Y ser tibio en un punto de quiebre como vivió la humanidad en aquel momento, desde mi punto de vista, es ser cómplice. Ser tibio, Juan Raúl, permíteme, te planteo la siguiente interrogante. Ser tibio cuando fueron asesinadas 50 millones de personas. Es un asunto que genera evidentemente esta controversia y de uno o muchos lados ese señalamiento del silencio cómplice. En todo caso, el Papa Francisco dice lo siguiente en términos muy diplomáticos. La investigación histórica seria y objetiva podrá evaluar en su justa luz, dice el Papa Francisco, con la crítica apropiada, los momentos de exaltación de aquel pontífice y sin duda también los momentos de graves dificultades. La pregunta aquí es, Juan Raúl, ¿qué tanto... ¿Me escuchas, Juan Raúl? Sí, yo escucho perfectamente. Sí, gracias. La pregunta aquí que nos cabe pero el audio es... está perfecto. Muchas gracias. La pregunta es si se... realizará la necesaria e histórica investigación, producto de esa primera información de los archivos, para entender quién fue y qué fue lo que hizo el Papa Pío XII. Tatiana, como no se podía esperar menos de una periodista de tu nivel, yo recuerdo que mi primer nota de estas que me complace mucho hacer de análisis en Telesur fue contigo, es la pregunta de fondo. Yo me la hago a mí mismo. Quiero decir, a los efectos de no ocultar nada, que a mí me une una relación personal con el Papa Francisco porque me tocó ser embajador del Uruguay en Argentina justo cuando él asumía como arzobispo. Yo creo que es... Lo digo con absoluta franqueza, porque yo acá tengo que actuar no de acuerdo a afectos, sino como analista internacional. Creo que fue muy infeliz que antes de que se abrieran los archivos, antes de ver el primer archivo, el Papa haya dicho, bueno, hay un poco de verdad, palabra más, palabra menos, pero hay un poco de exageración o de tergiversación sesgada. ¿Y cómo sabe si no se abrieron los archivos todavía? Hay un libro publicado en 2 ediciones perfeccionadas por uno de los más grandes historiadores del Reino Unido, de Gran Bretaña, o sea, no es una versión marxista-leninista que venga un historiador anticlesiástico ni nada por el estilo, que determinan que hubo, después del concordato, un acuerdo personal del Papa Pío XII con Adolf Hitler para tratar de minimizar el impacto. Bueno, eso fue atenuado por las declaraciones del entonces gran rabino que dijo que el Papa Pío XII había salvado muchas vidas. Yo me pregunto, y no lo hago como agravio ni como antisemitismo, que no lo soy, ni nada parecido. ¿Por qué tuvo que hacer esa aclaración el gran rabino? ¿No será para que no se... contundentes? Yo leí los 2 libros del historiador Emerson, y realmente la documentación, antes de que el Vaticano desclasifique los documentos, la documentación que exhibe sobre, llamémosle, con perdón de la palabra, el contubernio del cardenal Pacelli con el Tercer Reich, con Hitler y sus asesores más inmediatos cuando vivió en Alemania,
justo antes de volverse papa, genera una situación, llamémosle en el término más delicado, de duda razonable. Yo en lo personal creo que sí hubo una colaboración. Ahora, neutralizar todo esto, porque cuando se invade Alemania él haya dicho, ondan banderas que no son las italianas, me parece un intento de salvación irreparable. ¿Cuál es el problema que le plantea a una iglesia tan compleja como la que le ha tocado administrar al Papa Francisco, que reconozcámosle la dificultad de su tarea? Que esto se plantea ahora en el medio de una crisis global de la Iglesia universal en torno al tema de la pedofilia, en torno al tema de las denuncias de abusos sexuales. Es decir, siendo un papa que ha tratado de abrir archivos, abrir la información, etc., fue engañado cuando viajó a Chile. A ver, el otro día, la persona que él puso como persona de confianza personal absoluta al frente de las finanzas del Vaticano y que fue acusado por abusos sexuales, él le pidió, para lavar su nombre, que fuera a Australia, y en Australia la justicia lo encontró culpable. Yo me imagino, no dudo de la buena fe del Papa Francisco, pero yo me imagino el revés que ha significado esto. Y entonces mi pregunta, Tatiana, es, ¿por qué hay que esperar hasta 1920, cuando estamos recién empezando el 19, para ver los archivos? Cuando se quiere saber la verdad, se desclasifica y punto. Yo hubiera deseado... Sí, y en todo caso, Juan Raúl, lamentablemente se nos acaba el tiempo, debo despedirte, siempre nos queda un poco más, un poco mucho, digamos, para conversar. Lo que te decía para despedirte, y es que no es ahora, hay que esperar un año más, al 2020, para que se abran esos archivos. Así que la historia nos dirá la verdad de quién fue el Papa Pío XII. Juan Raúl, muchas gracias, muy buenas noches. Tatiana, muchas gracias. A ti, y no hay explicación racional para tener que esperar un año. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.